Saludos cordiales. Vamos a presentar en esta ocasión las simulaciones correspondientes a los circuitos de conmoción forzada y al circuito de interfaz, a cargo de, en este caso, Ricardo Briones y en persona José Corozo. Entonces, en este caso yo les voy a comentar un poco sobre las simulaciones de el circuito de conmoción forzada. Entonces, como podemos observar ahí, tenemos el circuito de conmoción forzada. Podemos pasar a simularlo. Estamos en el programa OrCAD Capture, ¿sí? En la versión 17.2. Entonces, simulamos el circuito que se presenta. Esperamos a que cargue la simulación. ¿Ya? Entonces, una vez que la simulación finalice, ¿sí? En estos momentos, vamos a proceder a colocar los respectivos eh, puntos de prueba para poder ver las gráficas. Entonces, comenzamos con los pulsos, ¿sí? En la fuente B3, ¿sí? Vemos que es un pulso que se va a dar a los 10 milisegundos. Entonces, al ver la gráfica, podemos observar que el pulso se va a dar cada 10 milisegundos, como se puede apreciar ahí. Entonces, añadimos otro plot, ¿sí? Y vamos a ver en esta ocasión el pulso correspondiente a la fuente B2. Este pulso es a los 2 milisegundos, perdón. Sí. Entonces, con este pulso lo que se va a hacer es activar el tiristor, ¿no? Es decir, sí, por eso que tenemos un pulso que es a los 2 milisegundos y el próximo pulso se va a dar a los 10 milisegundos para básicamente volver al circuito. Entonces, volvemos al circuito y vamos a presentar las puntas de prueba en otro punto del circuito. En este caso, a ver qué pasa con el capacitor. El capacitor segundo. Vemos que el capacitor, cuando ya se activa el CCR, el capacitor eh, se comienza a cargar. Se comienza a cargar, ¿sí? El capacitor se carga, como se puede apreciar ahí, con la red R1 y R2. Entonces, se ha configurado para que su carga sea hasta el 70%, siendo esto suficiente para polarizar inversamente al tiristor. Entonces, vemos cómo se da su carga y justamente cuando ya llega al punto de su carga, vemos cómo se descarga en el tiristor. Entonces, para ver qué sucede en el tiristor, al circuito y vamos a colocar las puntas de prueba, en este caso de voltaje, en los terminales del tiristor. Sí, podemos observar ¿ya? Que justo cuando el capacitor llega y se descarga básicamente en el tiristor, vemos como este tiene un voltaje negativo, ¿sí? En sus terminales de un voltaje negativo, ¿sí? Lo que manda este a apagarse. ¿Cómo vemos eso? Lo podemos ver colocando en un plug separado el voltaje en la carga. ¿Sí? El voltaje en la carga. Entonces, podemos añadir un plug y pues en el circuito colocar las pinzas en el voltaje de la carga. Ahí podemos ver que el voltaje de la carga básicamente disminuye, ¿sí? Justo cuando vemos que el SCR conmuta, ¿sí? SCR es conmutado forzadamente por el capacitor. Entonces ahí podemos ver las gráficas, tanto de la fuente de pulsos, de la carga del capacitor, del voltaje en los terminales del SCR, y también podemos ver el voltaje en la carga. También en otro plot podemos conocer también lo que es la corriente de la carga. Sí, entonces podemos añadir otro plot y podemos mostrar básicamente la corriente de la carga. Entonces colocamos ahí el medidor
y podemos ver la corriente en la carga, como se puede apreciar. Entonces ahí ya hemos mostrado la gráfica correspondiente al circuito de conmutación forzada, ¿sí? Con respecto a lo que son las fuentes, el capacitor, el tiristor y pues en este caso la carga, ¿sí? Entonces, esa básicamente es la simulación con respecto a esta parte de acá, ¿sí? A continuación pasaremos con el circuito del autocopiador de interfaz. Bien, mi nombre es Ricardo Brianes y continuando con la presentación del proyecto, como podemos observar en la imagen, tenemos el circuito esquemático de la interfaz. En este caso vemos que el circuito de interfaz va a estar conformado por un optoacoplador. Como podemos observar aquí, vamos a usar 4N47. Y bueno, vamos a tener como objetivo en este circuito de interfaz conmutar un SCR usando dicho acoplador. Para el funcionamiento de este circuito, como podemos observar, vamos a tener una configuración de B-pulso de 0 a 12 voltios con pulse wave de 1 milisegundo a un periodo de 16.6 milisegundos. Gracias a este autoacoplador que tenemos aquí, el 4N47, vamos a lograr el aislamiento del circuito de generación de pulso con el circuito de fuerza, de manera que se obtenga una comunicación tipo óptica, más no eléctrica. Así que supongamos que haya una falla en el circuito de generación, no afecte el circuito de fuerza. En este caso, como bien lo había dicho, hay un aislamiento eléctrico. Bien, continuando con la presentación del circuito, vamos a proceder a simular el esquemático. Bien, en este caso esperamos a que simule nuestro circuito esquemático. Y bien, vamos a poner punto de prueba en la fuente de pulso, en este caso de B5. Vamos a tener un voltaje inicial de 0 a 12 voltios a un delay de 1.28 milisegundos. Como podemos observar aquí, tenemos nuestra fuente de pulso, que es la única en el sistema, de 0 a 12 voltios con el tiempo de delay de 1.28 milisegundos a un periodo de 16.6 milisegundos. Bien, vamos a agregar otro plot para mostrar eh, la, la- la medición de voltaje de la fuente AC, en este caso para la conexión en serie con la carga, en este caso una carga resistiva de 5 ohms. Bueno, vamos, la gráfica que es una onda sinusoidal de amplitud de 120 voltios RMS y bueno, un Voff de 0. Bien, añadiendo otro plot a las gráficas, vamos ahora a realizar la medición respectiva del voltaje anocato del tiristor, en este caso el 2N1596. Como podemos observar aquí, es el que se muestra en color azul que voy a mostrar. Tenemos que se dispara el tiristor, empieza a conducir hasta que se polariza inversamente y cae su voltaje drásticamente. Sigue conduciendo y se repite el proceso para cada periodo eh, relacionando con el, con la fuente de pulso. Finalmente vamos a agregar dos plots más para mostrar el voltaje de salida en la carga y la corriente en la carga. Como podemos observar, voy a poner de otro color, tenemos de rojo y de celeste. La gráfica de rojo corresponde al voltaje de salida en la carga resistiva de 5 ohms. Como podemos observar, vemos una señal rectificada en el semiciclo positivo. Y para la corriente en la resistencia
dado que por la ley de Ohm vendría a ser voltaje entre resistencia, simplemente la corriente vendría a ser la misma gráfica del voltaje, solo que a un valor inferior. Y bueno, vemos que tanto para la gráfica de voltaje y corriente en la salida de la carga resistiva, vemos que se produce la rectificación en el semiciclo positivo. Y bueno, esta ha sido la presentación de las simulaciones del circuito de conmutación forzada 1 a cargo de mi compañero Josué Corozo y quien les habla, Ricardo Brenes, para la presentación del circuito de interfaz. Muchas gracias.